Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos en la vida personal de James y Ellen White. Sí, figuras claves del movimiento adventista del séptimo día. Solemos escuchar sobre sus logros religiosos, Claro. pero su relación personal Ajá, tuvo un impacto enorme, sin duda. tanto en sus vidas como en el desarrollo del movimiento. Una pareja fascinante. Para esta inmersión, Sí. nos basaremos en la disertación titulada The best man that ever trod shoe leather and his crown of rejoicing. The personal relationship of James and Ellen White, each 145, each 181. El título ya nos da una idea de la complejidad. Cierto. Recordemos que estamos hablando de los Estados Unidos del siglo XIX, un periodo de grandes cambios religiosos y sociales. Exacto. Para entender a James y Ellen, Sí, necesitamos comprender el mundo que los formó, totalmente de acuerdo. ¿no te parece? Ambos crecieron durante el Segundo Gran Despertar, un movimiento religioso que sacudió la nación. Uf. Imagínate una ola de fervor religioso recorriendo el país. Con predicadores como Charles Finney, Ese- pretendiendo avivamientos y provocando movimientos de reforma. Interesante. Fue un periodo de intensa emoción, Ya. con campamentos llenos de gente buscando un renacimiento espiritual. Es increíble pensar en esa atmósfera Sí. de expectación por el inminente regreso de Cristo. Ujú. ¿Cómo crees que este contexto influyó en la visión del mundo Bueno, y las ambiciones de James y Ellen? el segundo gran despertar fomentó un profundo sentimiento de urgencia, Ajá. una necesidad de prepararse para el día del juicio final. ¿Entiendes? Nacieron nuevos grupos religiosos Claro. y las denominaciones existentes experimentaron divisiones internas. Interés. James, por ejemplo, Sí. inicialmente se enfocaba en lo académico, Ajá. aspiraba a ser maestro Ya. o incluso un erudito. Es un giro bastante radical, ¿no? Exacto. Pasar de buscar el conocimiento académico a dedicarse al ministerio Los religioso. problemas de salud lo obligaron a reevaluar sus prioridades. Este encuentro con la mortalidad, Sí. sumado a su crianza en un hogar cristiano devoto, Ajá. lo llevó a un despertar espiritual. Entiendo. Sintió un llamado poderoso a dedicar su vida a Dios, Wow. específicamente a difundir el mensaje del segundo advenimiento. Y luego está Ellen, quien también experimentó problemas de salud desde temprana edad. Correcto. Su historia de encontrar consuelo y fortaleza en su fe. Durante esos momentos es realmente inspiradora. Absolutamente. La salud frágil de Ellen fue un tema recurrente Ya. a lo largo de su vida. Sí. De niña, sufrió una grave lesión en la cabeza Uf. que la dejó débil y propensa a enfermedades. Imagínate el costo emocional y físico que esto tuvo en ella. Es difícil siquiera imaginar. Aún así, encontró un profundo consuelo y propósito ¿Sí? en sus experiencias espirituales, Ah. particularmente en las visiones que ella creía que eran de inspiración divina. Y sus caminos se cruzaron dentro del movimiento millerita. Exacto. Un grupo que creía fervientemente en la pronta llegada del segundo advenimiento. Así es. ¿Te imaginas que una creencia tan intensa en el Yeah. fin del mundo se convierte en la base de una relación? Es fundamental entender el impacto del millerismo. Sí. William Miller, el fundador del movimiento, calculó que Cristo regresaría en 1844. ¡Wow! Esto generó una inmensa expectación entre sus seguidores, incluyendo a James y Ellen, Ajá. quienes se dedicaron a prepararse para este evento. Hablando de una cita con altas expectativas. Cierto. Y al principio había escepticismo en torno a las visiones de Ellen. Sí, Debió requerir mucho coraje por parte de James imagínate. convertirse en su defensor acérrimo, Ajá. especialmente en esa época. La presión social a la que se enfrentaron. Uf, Las visiones de Ellen eran controvertidas. Sí. Algunos las consideraban fanatismo. ya veo. Sin embargo, James estaba convencido de su autenticidad. Interesante. Se convirtió en su protector, Ajá. su confidente y finalmente en su editor. Wow. Esta decisión marcó un punto de inflexión en su relación y en el desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Se casaron en 1846, Correcto. con muy pocas posesiones materiales Sí. y en medio de continuos problemas de salud. Imagínate. Realmente se embarcaron en su misión juntos, Ajá. con un profundo sentido de propósito. Sus primeros años estuvieron marcados por las dificultades. Claro. Piensa en los desafíos de viajar constantemente, predicar en varios lugares, Sí. todo mientras lidiaban con la pobreza y la salud frágil. Es increíble. Y no olvidemos la complejidad adicional No, claro. de criar una familia en medio de este estilo de vida tan Yep. exigente. Exacto. Su primer hijo, Henry, Ajá.
Nació apenas un año después de su matrimonio. Esto realmente destaca su dedicación. Sí, Establecieron sus propias publicaciones para difundir su mensaje, así es. sentando las bases de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ajá. Hablamos de un espíritu emprendedor. Es importante recordar el contexto histórico Sí. en los Estados Unidos del siglo XIX. La palabra impresa era increíblemente poderosa. Entiendo. Los movimientos religiosos prosperaban Ajá. gracias a panfletos, publicaciones periódicas y libros. Sí. James y Ellen comprendieron esto Sí. y volcaron su energía en crear y difundir sus propias publicaciones. Qué interesante. Su primer trabajo conjunto, Ajá. un panfleto titulado Una palabra al pequeño rebaño, Sí. se publicó en 1847. Pero su camino no estuvo exento de desacuerdos Es natural. y acusaciones internas. Claro. Incluso el papel profético de Ellen fue cuestionado Sí, dentro del propio movimiento. que un nuevo movimiento religioso pase por dificultades de crecimiento. Ah, Se enfrentaron a conflictos internos con respecto a la doctrina, claro. el liderazgo Ajá. e incluso del papel de las visiones de Ellen. Ya veo. Algunos cuestionaban su autoridad, Entiendo. mientras que otros eran demasiado entusiastas, Incluso. quizás incluso fanáticos. Interesante. Los Whites tuvieron que sortear estas tensiones con cuidado, Uf. Qué difícil. esforzándose por mantener la unidad al mismo tiempo que defendían lo que creían que era la verdad. Y entonces llegó la tragedia. Cuando James sufrió una serie de derrames cerebrales Un momento crucial. que afectaron su personalidad Ajá. y su estilo de liderazgo. El primer derrame cerebral de James en 1865 Sí. lo debilitó considerablemente. Maya. Experimentó parálisis, Pobre hombre. dificultades cognitivas, Sí. incluso inestabilidad emocional. Es desgarrador imaginar la tensión Imagínate los desafíos a los que se enfrentó Ellen. que esto debió suponer para su relación. Cuidar de su esposo, Sí. administrar su hogar Ajá. y continuar con su ministerio. Es admirable cómo Ellen dio un paso al frente, El papel de Ellen cambió drásticamente. demostrando una fuerza increíble Se convirtió en la principal cuidadora de James, y asumiendo más responsabilidades. abogando por su bienestar y gestionando su atención médica Realmente encarna la silenciosa resistencia al mismo tiempo. de las mujeres en el liderazgo a lo largo de la historia. Continuó escribiendo, viajando y hablando, ¿Qué te parece? a menudo abordando los mismos temas que James ya no podía manejar. Wow. Realmente se convirtió en un pilar de fortaleza, ¿Sí? tanto para su familia como para el floreciente movimiento adventista. La enfermedad de James inevitablemente creó tensión en su relación. Su correspondencia personal. Vemos a Ellen luchando por mantener su propia independencia De este periodo revela la tensión. y sentido de propósito, Ellen expresa su frustración al mismo tiempo que apoya a su esposo. con la irritabilidad de James Claro. y sus intentos de controlarla. Entiendo. Anhela tener espacio para cumplir con su propio llamado, Ajá. pero al mismo tiempo se siente obligada a cuidarlo. Sí. Es un ejemplo conmovedor de la complejidad Es una situación difícil, de equilibrar las necesidades personales con las exigencias de una misión compartida. sin duda. Te das cuenta de la dificultad de su situación. Es una situación que nos hace reflexionar sobre nuestros propios desafíos. Y cómo la fe puede ser un apoyo en momentos difíciles. Y en la próxima parte de nuestra inmersión, Sí. analizaremos más a fondo esas cartas. Me parece muy bien. Y cómo revelan la dinámica de su relación durante esta etapa tan complicada. Perfecto. Es realmente asombroso cómo la correspondencia entre James y Ellen nos permite acceder a la faceta humana de estas figuras icónicas. Sí, sus luchas, Sí. sus intentos de reconciliación, Sus cartas no son simples documentos históricos, Plasmados con sus propias palabras. sino expresiones crudas y honestas de sus emociones. exacto, discutían, Ajá. discrepaban, Claro. y aún así trabajaban incansablemente para reconciliarse. Su misión compartida actuaba como una especie de ancla. Lo que me llama la atención es su compromiso inquebrantable con su fe y el uno con el otro. Manteniéndolos firmes incluso en medio de la tormenta. A pesar de todas las dificultades, me pregunto, Comprendían que sus roles individuales ¿cómo lograron mantener esa unidad en medio de la adversidad? y su unión como pareja eran cruciales para el avance de su fe. Claro, No se trataba solo de ellos, entiendo. sino de algo mucho más grande que los unía. Y es fascinante cómo sus desafíos personales se entrelazaron con el desarrollo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
Es importante destacar que los estilos de liderazgo de James y Ellen diferían significativamente. Su dedicación a difundir su mensaje, James era conocido por su empuje, establecer instituciones sus habilidades organizativas y navegar por controversias internas. y su capacidad para hacer que las cosas sucedieran. Todo mientras se enfrentaban pruebas personales. Podía ser exigente e incluso severo a veces, Es realmente notable. especialmente cuando estaba bajo presión. ¿Te imaginas cómo esto podía generar roces? Claro. Y Ellen, con sus visiones y su enfoque en la guía espiritual, Exactamente. proporcionaba un tipo diferente de liderazgo. Sus enfoques contrastantes a veces llevaban a la fricción. Era conocida por su compasión, Por ejemplo, sus fuertes convicciones morales, James impulsó la organización formal de la iglesia, y su capacidad para inspirar a otros. una medida a la que Ellen inicialmente se resistió. Una combinación que, si bien los complementaba, Le preocupaba la posible burocracia también podía generar tensiones. y la pérdida del enfoque espiritual. ¿Te sorprende que tuvieran estas diferencias? No del todo. Después de todo, eran dos personas con perspectivas únicas. Así es. Lo interesante es cómo, a pesar de estas diferencias, Eventualmente, Ellen llegó a apoyar la idea de la organización formal, lograron encontrar un punto en común. reconociendo su potencial para una mayor unidad y eficacia. Es un gran ejemplo de cómo aprendieron a comprometerse y apoyarse mutuamente, incluso cuando no estaban completamente de acuerdo. Fue una lucha constante. Y no olvidemos los desafíos que enfrentaron con respecto al papel profético de Ellen. Debieron ser increíblemente frustrante para ambos. Tuvieron que combatir a aquellos que descartaban por completo sus visiones, Enfrentar tal oposición, así como a aquellos que los llevaban al extremo, tanto desde fuera como desde dentro de su propio movimiento. promoviendo el fanatismo Sin embargo, o malinterpretando su significado. perseverar. ¿Cómo crees que lograron manejar estas presiones externas? Defendiendo las visiones de Ellen al mismo tiempo que enfatizaban la importancia de una fe equilibrada y basada en la Biblia. Otro aspecto fundamental de su misión conjunta fue su compromiso con la reforma pro salud. Absolutamente. Ambos se vieron profundamente afectados por sus propios problemas de salud Abogaron por el vegetarianismo, y llegaron a creer que una vida sana era una parte esencial de la práctica cristiana. la templanza y un enfoque holístico del bienestar. ¿No te parece admirable que a pesar de sus propios padecimientos se preocuparan tanto por el bienestar de los demás? Ideas que se consideraban bastante radicales en ese momento. Claro, su defensa de estas prácticas los puso en desacuerdo con la sabiduría convencional, Recuerda, esto fue mucho antes de que la vida sana se pusiera de moda. incluso dentro de su propia comunidad. Exactamente. Pero estaban convencidos de que Dios les había revelado estos principios para el beneficio de la humanidad. Su historia realmente subraya la complejidad de equilibrar las relaciones personales con un llamado superior. Exactamente. Su historia, Enfrentaron pobreza, dice Anuel. condena, Ajá. la pérdida de 2 de sus hijos. Es terrible. Y sin embargo, su compromiso con su misión y el uno con el otro se mantuvo firme. Te das cuenta de la fuerza que tenían. Definitivamente, su historia nos invita a reflexionar sobre cuánto estamos dispuestos a sacrificar por nuestras creencias. ¿Qué sé yo? Las vidas de los White ofrecen un ejemplo convincente de dedicación, No eran perfectos. perseverancia. Pero su historia nos recuerda que incluso en medio de las fallas y las luchas humanas, Y el poder de una visión compartida. se pueden hacer contribuciones profundas cuando nos dedicamos a una causa mayor que nosotros mismos. Es una gran lección.